Perfecto. Bueno, esperemos que esta vez no tengamos complicaciones. Bienvenidos ahora a esta nueva sesión, donde vamos a ver ahora lo que es la NIF A6, que es reconocimiento y evaluación. Esta NIF tiene por objetivos básicamente establecer dos momentos. El primero de ellos es el reconocimiento y el segundo que es la evaluación. El reconocimiento no es más que atendiendo al postulado de devengación, pues identificar cuándo se llevan a cabo las operaciones y, o mejor dicho, identificarlas, perdón, y llevar a cabo el registro contable de las mismas. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, nos permite establecer dentro de forma general los criterios para llevar a cabo la evaluación, tanto en el reconocimiento inicial como en el posterior. ¿De qué? Pues siempre, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Se va a mencionar en repetidas ocasiones del reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que de alguna manera afectan a la empresa de manera económica. Y por otro lado, la siguiente etapa pues es la evaluación, es decir, definir qué conceptos van a formar parte de la evaluación una vez que ya se ha reconocido que forma parte de las operaciones de la empresa. Es decir, esta evaluación puede ser en el momento en el que se reconoce, es decir, de forma inicial o posterior, por ejemplo, cuando se lleve a cabo una venta de determinados activos o cuando se cumplan ciertos pasivos. Entonces, les decía al principio, esta NIF A6, perdón, pues atiende a lo que nos dice el postulado de devengación contable, que es los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad, pues deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en el que ocurren, independientemente de cuándo se consideren realizados para efectos contables. Entonces, el primero de ellos, decíamos que es el reconocimiento. Y para esto debemos considerar ciertas circunstancias. Es decir, otra vez, repito el tema de, tienen que ser transacciones que lleva a cabo una empresa con otras. Específicamente nuestra empresa o para la empresa con la cual estemos trabajando, pues son aquellas transacciones que lleven a cabo con otras entidades económicas. También, pues vamos a reconocer las transformaciones internas que modifican la estructura ya sea la estructura financiera de una empresa, ya sea por el lado de sus recursos o del lado de sus fuentes. Y por último, pues otros eventos que la afectan de manera económicamente. Y pues para ello, pues debe cumplir ciertos criterios. El primero de ellos debe provenir de una transacción, como les digo, de una entidad con otra, o tiene que ser forzosamente llevarse a cabo mediante una transformación interna u otro evento que de alguna manera la ha afectado de manera económica. También debe satisfacer, ese es el segundo criterio, debe satisfacer la definición de los elementos de los estados financieros que hemos establecido dentro de la NIF A5, denominada elementos básicos de los estados financieros. Otra característica es que debe ser cuantificable en términos monetarios. La siguiente es que está acorde con su sustancia económica. Recordemos que eso lo vimos al principio del semestre, es que dependiendo la actividad o el giro que estemos realizando, pues es que vamos a llevar a cabo determinadas acciones que propiamente están encaminadas en determinados gastos o determinadas partidas que le son inherentes. Si mal no recuerdo, creo que mencionaba el tema de una panadería. Una panadería pues no va a ser tan viable que de pronto estén en sus registros la operación de la adquisición de un tractor, porque no tiene nada que ver un sector con otro. Entonces tiene que estar acorde a su sustancia económica. Perdón. Y siguiente es cómo contribuir a la formación de un juicio valorativo en función a su relevancia. Esto es, pues dependiendo de las características de la operación o de la transacción, pues uno tiene que tomar en cuenta determinadas características pues para tomar una acción u otra. Entonces, el reconocimiento se tiene en dos etapas.
La primera de ellas es el reconocimiento inicial, que no es más que cuando una operación se incorpora por primera vez a la información financiera al considerarse devengada de acuerdo al postulado de devengación contable. Es decir, es el proceso de evaluar, presentar y revelar una partida por primera vez en los estados financieros. El segundo, o la segunda etapa, pues es el reconocimiento posterior, que esta ocurre cuando se reconoce una modificación al valor inicial de los activos, pasivos o de las partidas que integran el capital contable. Cuando una operación posterior a un reconocimiento previo se modifica, esta puede llegar a tener más valor o puede llegar a eliminarse del balance general. Y de acuerdo con la NIF, pues el reconocimiento posterior pues no es más que la modificación de una partida reconocida inicialmente, como les mencionaba, en la etapa anterior, y que es originada por eventos posteriores que la afectan de una forma un tanto particular. En el caso o por el lado de la evaluación, pues no es más que la cuantificación monetaria de las operaciones que se deben reconocer, ya sea de activos, pasivos o capital contable. Para eso también existen dos clases de valores. Por un lado está valor de entrada y obviamente el contraparte valor de salida. Pero en el caso de valor de entrada, pues nos sirve de base para incorporar una determinada partida en los estados financieros, ya sea por la adquisición, reposición o reemplazo de un activo o por incurrir en un pasivo, ¿sí? Esto se debe considerar el valor de mercado, es decir, a cuánto está determinada partida o sea, cuánto está en el mercado determinada partida. Y por otro lado, les decía, el tema de valores de salida, pues se debe realizar una partida, o bueno, sirve de base para realizar una partida en los estados financieros, los cuales se obtienen por la disposición o uso de un activo o por la liquidación de un pasivo. Ahora, del lado de los valores de entrada tenemos determinados costos o determinados conceptos que tenemos que considerar. Por ejemplo, está el costo de adquisición, que si lo vemos literalmente de la definición de la NIF, pues no es más que el monto que pagamos en efectivo o equivalentes por un activo, es decir, por un bien o un servicio al momento de adquirirlo. ¿De acuerdo? Está el costo de reposición, que este es el costo que se lleva a cabo para adquirir un activo idéntico a uno que está actualmente ya en uso. Es decir, cambiar un activo por otro, quizás con las mismas funcionalidades. Entonces, ¿cuál es el costo de reposición por llevar a cabo ese cambio o esa sustitución? El costo de reemplazo es aquel costo que se incurre para restituir el servicio potencial de un activo. Como les mencionaba, esto puede ser muy similares porque atiende a identificar cuál es el costo de tener un activo que está en funcionamiento y que se reemplace por uno mejor. ¿De acuerdo? Y por último está el de recurso histórico, que pues es el monto recibido de recursos en efectivo o equivalentes al incurrir en un pasivo. Es decir, aquel valor que se tiene que identificar que se lleva a cabo a través de la adquisición de un activo mediante el de la deuda. Ahora, por el contrario, tenemos los valores de salida. Los valores de salida, pues no son más que tenemos el valor de realización, que es el monto que se está recibiendo, ya sea en efectivo o equivalentes, o puede ser también en especie, por la venta o el intercambio de un activo. Cuando ya sea que un activo nos deje de ser útil, o deje de funcionar de acuerdo a nuestras necesidades, pues es muy probable que tengamos que venderlo. Recordemos que, como les comentaba en un principio, en términos de las NIF, la realización va muy de la mano con el tema de la venta, ¿de acuerdo? Valor de liquidación, pues son aquellas, ya considerando, a todos aquellos gastos, ya considerando que se tienen que llevar a cabo para liquidar un pasivo. Y por último, tenemos el valor presente, que es el valor actual de los flujos netos de los efectivos, que se esperan o que están descontados a una tasa apropiada de descuento. Y pues obviamente esto se espera que genere una partida
durante el curso normal de las operaciones de entidad. Obviamente con la intención de una partida positiva, es decir, que le traiga un beneficio a la empresa. Ahora, al igual que la NIF anterior, pues tiene sus pequeñas limitaciones a la hora de llevar a cabo la evaluación. Por ejemplo, ¿cómo evaluamos el efectivo y el equivalentes? Pues la primera restricción que tenemos aquí es que no debe exceder a su cifra en valor nominal. Es decir, un billete de 100 no lo vamos a evaluar en una cantidad distinta de lo que ya dice el billete. Lo mismo sucede con cualquier otro equivalente de efectivo y por eso hace mención que una restricción, quizás un tanto obvia, pero que ya está establecida dentro de las NIF, es que el efectivo y equivalentes no deben exceder a este valor, lo que ya dice en número o dice en letra. Respecto a a los activos que nos dan derecho a recibir efectivo o equivalentes, pues no debe exceder al valor presente del efectivo a recibir. Recordemos que para esto tenemos que tomar en cuenta otros conceptos como valor presente, valor futuro, que eso es muy probable que lo hayan visto ya en matemáticas financieras o lo vayan a ver posteriormente, pero no es más que considerar, el valor presente no es más que considerar todas aquellas intereses, por así decirlo, si es que existen, desde el momento en que se originó ese derecho a recibir efectivo al día de hoy. Entonces, hace mención, pues tenemos que considerar el valor presente y no debe exceder este. Es decir, de pronto no podemos evaluar al día de hoy con lo que se espera que represente en un futuro. Respecto a los derechos de recibir servicios, pues es muy similar al anterior. Dice que no debe ser superior al valor razonable del servicio que vamos a recibir. Cuando hacemos referencia al valor razonable, nos estamos haciendo referencia a lo que el mercado está dispuesto a pagar por ello. Obviamente, basta con hacer una pequeña investigación y podemos ir identificando cuánto es que ese producto o ese servicio está costando en el mercado y tomando eso en consideración, pues podemos tomarlo como punto de partida. El siguiente, que tiene que ver con bienes disponibles para la venta, pues no son más que las mercancías. ¿Y cómo vamos a evaluarlas? Pues también la limitación es que no debemos exceder su valor neto de realización. Otra vez, existe el concepto de realización, que es como a cuánto estoy vendiéndolo o cuánto se está llevando a cabo la venta. Bueno, pues entonces en el tema de los bienes, pues no podemos exceder ese valor, ¿sí? En este caso, también podemos considerar que la realización tiene que ver mucho con qué tan rápido es convertible. Entonces, yo puedo decir que mi mercancía me costó X cantidad, pero yo la voy a dar en otra cantidad superior para que tenga una ganancia. Pero, les digo, tenemos que considerar que muchas veces ese tipo de situaciones no las podemos nosotros controlar. Entonces, también hay que ver que la empresa, perdón, que las otras personas estén dispuestas a intercambiarlo por un valor equivalente a lo que estamos pidiendo. Bienes destinados al uso para su construcción y o posterior uso, pues no son más que aquellos activos fijos. Y otra vez, aquí este valor no debe exceder al monto recuperable. Les comentaba que estos activos tienen una particularidad. Todos, excepto el de terrenos, tienen la característica de que van perdiendo valor conforme va transcurriendo el tiempo. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues a medida que se van utilizando, pues también van perdiendo valor o se va demeritando de tal forma que pues un activo pues ya no vale lo mismo. Y entonces eso es lo que dice esta restricción o esta limitante. No debe exceder el monto que podemos recuperar. Entonces, pues bueno, aquí obviamente se tiene que hacer unas operaciones respecto a considerar el monto del monto original de la inversión, que es lo que nos costó el bien, menos lo que ya se ha venido depreciando conforme va avanzando el tiempo. Entonces, esto lo consideramos ya como un valor neto ya de realización o como un monto recuperable. Y por último, respecto del lado de los activos o de las cuentas del lado de las cuentas deudores que son activos, pues tenemos el tema de la participación en el capital contable de otras entidades.
pues no debe exceder, la limitante es que no debe exceder o ser superior a su valor neto de realización. Esto es, otra vez, si yo tengo documentos que amparan poseer parte de una empresa de un tercero, pues obviamente la pregunta es ¿a cuánto está dispuesto el mercado en aceptarme determinadas acciones? Entonces, otra vez, la limitante es que no debe exceder este valor neto de realización. Eso es por el lado de las cuentas de activo. Por el lado de cuentas de pasivo, pues tenemos igual la misma situación, obligación de transferir efectivo o equivalentes, es que no podrán ser menores a su valor presente. De la misma situación que hemos identificado el derecho de recibir efectivo o equivalentes, es decir, debemos considerar todos los elementos que forman parte de esta deuda. En rápidos, de buenas a primeras, pues tenemos referencia el tema de los intereses que ya se hayan devengado. Entonces debemos que considerar ese valor presente al día en que se lleve a cabo la evaluación. Obligaciones de transferir efectivo en la misma situación, es decir, no podrán ser menores a su valor neto de realización o en este caso valor neto de liquidación. Y bueno, dándose esta situación, pues el valor razonable de bienes o servicios que deben ser proporcionados, ya sea bienes o servicios en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, el tercero, pues, hace referencia a que tenemos la obligación de transferir instrumentos financieros de capital. Es la misma situación que en el anterior, cuando uno tiene instrumentos que nos permitan poseer parte de una empresa. Entonces, aquí nosotros emitimos esos documentos y nos permite recibir capital de una forma en la que ahora hacemos partícipes a otras personas o a otras empresas de la empresa nuestra. Entonces, aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? Es la misma situación, pues no podrán ser menores al valor razonable de los instrumentos financieros de capital a ser entregados. Entonces, respecto a esta situación, la NIFA 6 es un poco más extensa, pero traté de abarcar los puntos más importantes. De entrada, conocer que todas las partidas que integran un estado financiero, todas tienden a tener dos momentos. El primero es cuando suceden y es que ahí tenemos que reconocerlas y por ello es que viene un reconocimiento inicial. Y el segundo es el tema de la evaluación. Pero respecto del lado del reconocimiento, pues pueden darse dos momentos, ¿no? El reconocimiento inicial y el posterior. El inicial es cuando acabamos de identificar que acaban de existir y por ende tenemos la posibilidad de identificarlos y de contabilizarlos como tal. Y el posterior, pues no son más que todas aquellas situaciones que se vienen después de que hemos identificado un activo. Entonces, como les decía, por ejemplo, un activo puede ser susceptible a que se mejore, puede ser susceptible a que pierda valor, o bien puede ser susceptible a que simplemente por el transcurso del tiempo, pues pierda valor por sí mismo. Y del lado de la evaluación, pues tendríamos que reconocer esa situación al día de hoy, ¿cómo lo estaría yo evaluando si alguien viniera y me comprara, ya sea los activos, o bien tuviese yo que liquidar algo? Entonces, he ahí la situación en la que tenemos que empezar a evaluar. Es decir, reconocer todos estos conceptos y elementos que le son inherentes a cada una de las partidas, pues para llevar a cabo, en este caso, si es un activo, si yo quisiera venderlo, ¿en cuánto estaría dispuesto yo a venderlo? Entonces la NIF A6 nos da las pautas para empezar a distribuir el valor y reconocerlo de tal forma que pues, nos permita pues, obtener un valor razonable. Y del lado de los pasivos, pues, ¿qué pasaría si el día de hoy quisiera yo cubrir esas deudas? Pues entonces tengo que considerar todos esos pequeños elementos que conforman parte de esa obligación. Les decía yo, básicamente son el tema de los intereses ya generados en caso de que existieran. En algunos casos puede llegar a haber, y eso ya puede ser definido bajo contrato,
aquellas partidas como comisiones extras que nos hagan en caso de que uno quiera liquidar antes de tiempo. Son pequeñas situaciones que pueden llegar a encontrarse uno en la actualidad, o pues ya les digo, va a depender obviamente del contrato. Sin embargo, entonces, va a depender de las circunstancias de cada uno de los pasivos o de las deudas que tiene la empresa, pues para llevar a cabo su evaluación. Entonces, con esto, pues damos finalizado el tema de la NIF A6 y, a ver, voy a parar la grabación para cualquier duda o comentario posterior.